Y pues bien, temáticamente hablando, existen dos tipos de reportajes: el reportaje de problemática y el reportaje temático. Vamos a desarrollar cada uno de los dos reportajes. El reportaje de problemática, que es uno de los que estamos más acostumbrados a ver, es el reportaje que nos cuenta un elemento de actualidad, es decir, un hecho que tiene algún tipo de relevancia o de interés para el público que está consumiendo o está escuchando o está viendo el reportaje. Ese reportaje de actualidad lo que busca justamente es eso: coger una problemática y confrontarla desde diferentes puntos de vista. Entonces, por ejemplo, el cambio climático, como hay una cara de la moneda, como hay otra cara de la moneda, darle igual tratamiento, darle igual voz a ambas caras de la moneda. Recuerden que el reportaje, como es un abordaje a profundidad de un hecho, el reportaje de problemática lo que busca es justamente explorar desde ambos bandos o desde todas las perspectivas posibles esa situación. Entonces yo tomo voces de lado y lado que están básicamente o posiblemente enfrentadas, y lo que estoy haciendo es justamente eso: confrontar una realidad con la otra, y a partir justamente de esa confrontación es que yo estoy construyendo de alguna u otra forma ese relato del reportaje. A eso obviamente también le voy a sumar unos elementos de análisis que serán expertos. Esos expertos son los que están encargados de clarificar como esos puntos entregados por los diferentes bandos o lados de esa problemática, los que están a favor, en contra, los que están de un lado, los que están del otro. El análisis con los expertos es el que me permitirá a mí abordar justamente esa posibilidad de confrontar las opiniones o esas voces recogidas de un lado y del otro para de alguna u otra manera definir, entre comillas, quién tiene la razón. Porque aquí básicamente vamos a encontrarnos con que pueden existir razones o pueden existir puntos acertados desde un lado y desde otro lado, pero también obviamente cosas que no se tienen en cuenta desde cada uno de los bandos, y justamente el análisis nos permite justamente eso: aclarar esas cosas, como aterrizarlas todas. Y por eso es importante la voz de unos expertos que tienen que ser autoridades en el campo fundamental en el que estamos tratando. Y en este caso puntual, por ejemplo, el ejemplo, para la redundancia, del cambio climático, pues obviamente vamos a llamar a un ingeniero ambiental, vamos a llamar a un científico que nos permita desde esa investigación evaluar eso. Esto es otra cosa que es fundamental, y es qué es lo que hace que yo considere a alguien un experto. Un experto es una persona que tiene un vasto conocimiento alrededor de un tema, una persona que tiene un dominio muy grande de una temática en particular, y justamente por ese dominio es que podemos considerar su opinión como una opinión experta, porque habla desde el conocimiento. Dependiendo del campo, habrán expertos que se formen desde la experiencia, pero en la mayoría de casos los expertos se forman a partir de la parte académica, obviamente también con una combinación de experiencia y de conocimiento del mercado o del medio como tal. Sin embargo, obviamente no podemos hablar de un estudiante recién graduado como un experto, por ejemplo, ¿cierto? Es decir, si viene ya tiene un conocimiento, apenas está como en un camino de consolidar justamente ese conocimiento, de confrontarlo y obviamente seguirlo expandiendo. Por eso es muy importante, cuando ustedes se encuentren en ese campo de realización, hablar con personas que realmente sí sean expertas en la materia, y a partir de ahí es que uno ya toma como esa directriz. Y existe también un reportaje de tipo temático. Aquí ya no nos enfrentamos a abordar necesariamente un tema de actualidad. Aquí lo que estamos ya básicamente es generando una ampliación, un estado del arte, por decirlo de alguna u otra manera, de un tema. Todo lo que podríamos enseñarle o presentarle a alguien acerca de un tema, eso es lo que vamos a contar en el reportaje temático. Obviamente ese reportaje temático tiene una estructura, tiene unos elementos que se deben fundamentar. Como es un reportaje y como esa profundidad, pues obviamente aquí tendremos elementos de contexto, elementos históricos, elementos obviamente de análisis desde diferentes perspectivas que están alrededor de la temática, pero también tendremos elementos
de que nos hablen del presente, de la actualidad, de la temática que está pasando actualmente con ese tema en cuestión, y pues obviamente eso ya nos dará un panorama más amplio, le dará a los que están escuchando o viendo el reportaje un panorama mucho más amplio alrededor de la temática. Es como para conocerla a profundidad. Eso es lo que nos entrega, o sea, la posibilidad que nos entrega justamente ese reportaje temático. El reportaje temático, como no tiene que estar apegado necesariamente a la actualidad, pues obviamente nos da más margen de maniobra alrededor de los temas, porque cualquier tema básicamente podría ser susceptible de un reportaje. Sin embargo, y esto es muy importante, todas las personas con las que hablemos, todas las personas que hagan parte de las fuentes o que entrevistemos para el reportaje, siempre todas van a ser expertos, autoridades en el tema, conocedores del tema, porque claramente estamos buscando profundizar en el tema y estamos buscando justamente que eso se dé a partir de voces de expertas. Así que todas las personas que hablen en el reportaje, en la parte histórica, en la parte de análisis, en la parte de contexto, todas deberán ser expertas o conocedoras en la materia. Eso obviamente hace un poco más complejo desde el abordaje de las fuentes la realización del reportaje. Sin embargo, obviamente el tema que estemos eligiendo o estemos desarrollando para el reportaje nos va a dar la posibilidad de encontrar una multiplicidad, una variedad de expertos que nos van a poder hablar a profundidad del tema en cuestión. Ahora hablemos de la estructura de cada uno de los reportajes. Como les dije ahorita, habían dos tipos de reportajes: un reportaje de problemática y un reportaje temático. En este momento ustedes van a poder ver en pantalla cuál es la estructura del reportaje de problemática. Siempre existe una presentación alrededor del reportaje como un asunto que nos permite como darle un contexto a lo que vamos a hablar en ese producto, ¿cierto? En ese reportaje. Esa presentación obviamente la hace un narrador, nos da como unos grandes rasgos alrededor de la problemática, como para quedar, como les dije, en contexto alrededor de eso. Luego de eso ya hablaremos de un contexto. ¿Qué es un contexto? Algo que nos ubica espacio y temporalmente en algo. Es como entender dónde se suceden las cosas, dónde se realizan, dónde están pasando, ¿cierto? Entonces, si por ejemplo estamos haciendo un reportaje alrededor de la crisis medioambiental de la ciudad de Medellín, pues por ejemplo, obviamente hablaremos de Medellín geográficamente, que está en un valle, que tiene unas condiciones atmosféricas en ciertos meses del año, y eso obviamente va a ser como lo que nos ubique temporal y espacialmente en la problemática que estamos realizando. Y justamente a partir de eso y luego de ese contexto, de esa ubicación temporal y espacial, ya empezamos a contar una a una las voces de los implicados. ¿Qué es básicamente eso? Es tratar o hablar con cada una de las personas afectadas, con cada uno de los lados de la moneda, y justamente tener la posibilidad de verificar esa información, de contrastar fuentes. ¿Qué significa contrastar fuentes? Significa que lo que yo voy a hablar tiene una confirmación, una verificación. Lo que dice alguien puede ser una cosa inventada. Sin embargo, lo que yo voy a hacer es cerciorarme de lo que esté diciendo esa persona en realidad sí sea cierto. Y eso es justamente el trabajo cuando hablamos de corroborar y de verificar como cada una de esas fuentes o opiniones, para no hablar obviamente de un problema o de una visión del problema que simplemente es inventada y que no es algo en realidad generalizado, ¿cierto? Luego de contar una a una las diferentes voces, puntos de vista, lados de la moneda, vamos a empezar el elemento de análisis y de la confrontación de lo presentado. Ahí entran los expertos que hayamos consultado en cada uno de los campos, que nos van a ayudar justamente a eso, a corroborar o a revisar más bien qué es lo que se está diciendo ahí, quién tiene la razón, por decirlo de alguna u otra forma, o qué de lo que han dicho es acertado, qué es pertinente, qué no lo es, y cómo de alguna manera, como entre comillas, darle la respuesta a todas las cosas que estamos escuchando, ¿cierto? Es como para entender el porqué de las cosas. Toda problemática tiene un porqué, y ese porqué es lo que buscamos nosotros explorar a partir de las voces de los expertos. De aquí es donde es importante, les recuerdo, nosotros no somos quienes para decir qué está bien y qué está mal. Eso es el trabajo, como les digo, de los expertos. Esta es tal vez la parte más importante, porque es la que le da el fundamento al reportaje. Ese fundamento se logra claramente a partir de eso, ¿cierto? De entender esos porqués de las situaciones que están sucediendo. Luego de eso ya podremos hablar de unas
posibles consecuencias, unas conclusiones o unas sugerencias que también son dadas por los expertos o que simplemente las vamos a ir contando porque sucedieron solas. Es decir, toda situación, toda problemática tiene unas consecuencias, tiene de alguna u otra forma hay unas conclusiones que podemos sacar alrededor de lo que está pasando, y eso siempre es con lo que buscamos cerrar, porque es lo que estamos buscando en una problemática. No es darle solución, pero sí es que el espectador o el oyente tenga como esa sensación de haber entendido un poco más las cosas. Y finalmente hemos llegado al reportaje temático. El reportaje temático, como les dije ahorita, es simplemente un asunto de poner en escena un tema, de explorarlo a profundidad, y no existe una necesidad de que el tema sea actual. Sin embargo, obviamente debe tener algún tipo de relevancia, pero ya que el tratamiento no está anclado a explorar la actualidad, aunque lo haremos, sino que ya podemos empezar a contar todo alrededor del tema. Esa estructura que ya ustedes ven en pantalla inicia también con una presentación que hacemos como para darle ese contexto al tema del que estamos trabajando, del que estamos hablando. Luego de eso vendrá un devenir histórico, que es básicamente como un recuento de cómo nació, de dónde salió, cuáles fueron los orígenes, y todo esto que nos permita entender de dónde vino ese tema o de dónde salió eso de lo que estamos hablando, ¿cierto? Hacemos una reconstrucción de los orígenes o esos elementos fundamentales que debemos entender para conocer de dónde salió lo que estamos hablando. Luego de eso vendrá ya el elemento del análisis, y esto básicamente lo que nos ayuda es a entender los elementos, cómo funcionan esas dinámicas, si existen algunos códigos, si existen algunas prácticas, algunos comportamientos. Depende del tema al que estemos trabajando, pues obviamente ya es como coger ese tema en particular y analizarlo a partir obviamente de la visión de expertos. Esos expertos son aquellas personas que conocen del tema, que lo conocen a profundidad, que lo han estudiado y nos pueden explicar un poco el comportamiento, los códigos o las necesidades o todo lo que podamos entender o podamos nosotros como racionalizar alrededor del tema, ¿cierto? Como esos códigos, esos elementos que están alrededor de eso, ¿cierto? Luego vendrán obviamente unos apartados que nos muestran las influencias de ese tema. Esas influencias nos hablan obviamente de comportamientos, nos hablan de relaciones y de conexiones entre ese tema y otra área u otro elemento de la vida, y es lo que nos permite entender que esa temática en particular que estamos tratando no es un elemento aislado de toda la sociedad, sino que tiene una conexión, una coherencia y está articulado con otra cosa. Y eso es justamente lo que buscamos nosotros desarrollar en un reportaje, esa articulación alrededor justamente de eso. Y ya también, luego de esa influencia o entender esas conexiones, pues vamos a hablar de la actualidad, del hoy, ¿cierto? Ese hoy nos va a mostrar claramente qué es lo que está pasando en este momento alrededor de la temática que sucede hoy, cómo se está dando, cómo se está manifestando, comprender un poquito más como ese presente, esa temática, como para entender qué está pasando hoy con todo lo que hemos venido hablando. Y finalmente, si se da una serie de conclusión o un cierre que podemos trabajar como para recapitular un poquito de lo que hemos hablado, algunas pistas de lo que hemos dicho y hacer un cierre alrededor de eso, ¿cierto? Eso sería como la estructura de este reportaje. El narrador, ¿qué es lo que hace? El narrador lo que hace simplemente es conectar cada uno de los elementos, ¿cierto? Si ustedes van a ver en las dos estructuras que vimos ahorita, en la del de reportaje de problemática y en la del reportaje temático, existen unos más, esos más que conectan cada uno de los elementos de la estructura o de los momentos del reportaje son básicamente nuestras voces. Las voces del narrador que están conectando cada uno de los momentos, que están dándole pie de un lugar a otro lugar. Esa es la parte que nosotros desde la narración como periodistas estamos construyendo. Ese hilo conductor, esa ruta que estamos creando se da justamente ahí, transicionando entre uno y otro elemento. Eso es muy importante porque las voces no se cuentan solas y porque nosotros tenemos que darle forma y le damos forma de la edición desde cómo estructuramos y cómo ordenamos la información, pero también tenemos que darle forma obviamente desde nuestras voces, contando cosas que permitan conectar o relacionar un elemento con otro elemento. Eso es muy importante y deben tenerlo muy presente. Debe de haber sí o sí un elemento narrativo que conduzca o que transicione la historia.